De hecho, nuestro cuerpo produce células malignas todo el tiempo. Hay unas características para los tumores benignos y otras para los tumores malignos. Nosotros podemos tener unos factores hereditarios para el cáncer. El cáncer de mama es bastante hereditario. Yo tengo una diapositiva aquí porque es que ni siquiera soy capaz de leer, aprenderme de memoria la cantidad de tóxicos que tiene un cigarrillo. No, Correcto. los vapeadores en Correcto. los jóvenes también pueden generar cáncer. Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando a lo Natural. Ustedes se preguntarán de qué se trata de estos podcasts de Hablando a lo Natural, y es un espacio que hemos creado con el fin de dar una opinión, tal vez desde una parte profesional o desde la parte de la experiencia de las personas, tocando unos temas muy interesantes. Les damos nuevamente la bienvenida a quien nos ha acompañado en estos podcasts, que es a nuestra terapeuta y psicóloga Erika Acosta. Hola, ¿Cómo estás, Eric? Bien, súper bien. Bueno, Eric, te cuento que el día de hoy vamos a tratar de un tema bien interesante y del cual yo siento que muchas personas tienen dudas, y es acerca del cáncer y el sistema inmunológico, que creo que sobre ese tema hay varias dudas, varias preguntas, tal vez muchos mitos que el día de hoy vamos a resolver. Y para hablar de este tema vamos a invitar a alguien muy especial, que es la doctora Olga Montoya, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Doc. Hola, ¿cómo están? Bien. Muy Buenas noches para todos. Bueno, mi nombre es Olga Isabel Montoya, soy médica, tengo una especialización en gerencia en servicios de salud y ahora una maestría precisamente en cuidados paliativos. Entonces, bueno, aquí estoy para resolver las dudas, las preguntas, lo que yo les pueda ayudar. Muchas gracias. Bueno, empecemos con el tema de qué es el cáncer, a ciencia cierta, ¿qué es? Bueno, el cáncer, lo primero que tenemos que mirar es de dónde viene, ¿sí? El cáncer es una palabra que en el griego significa cangrejo, porque la estructura tumoral maligna tiene como una especie de paticas, entonces a eso se viene el nombre de cáncer, ¿ya? Primero que todo tenemos que recordar cómo son las estructuras corporales. Tenemos primero unas células, ¿sí?, que es como la unidad funcional que todos tenemos, todos los seres vivos. Luego esas células forman los tejidos, luego los tejidos forman los sistemas y así sucesivamente se va formando nuestros cuerpos vivientes. Bueno, también tenemos que acordarnos que las células tienen linajes distintos. Tenemos unas células que son las células óseas, las células musculares, las células epiteliales, las conectivas. Todas estas células son las que van a dar origen a los tejidos más especializados que todos tenemos. ¿Esto viene a qué? Viene a que aquí podemos saber de qué se trata el cáncer. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es algo que llamamos mutación. ¿Qué es la mutación? Algo anormal que sucede en el momento que nuestras células se tienen que duplicar sucesivamente. Todos tenemos un sistema de reparación dentro de nuestras células, entonces debe ser de una manera ordenada y lógica, ¿ya? Entonces, en algún momento sucede algo y estas células empiezan a multiplicarse de una manera desordenada y agresiva, entonces empieza a haber un recambio muy desordenado y ahí es donde empieza a presentarse el cáncer. Entonces, quiero darles esta definición que me parece muy importante. Es una enfermedad provocada por un grupo de células, ya vimos que es nuestra unidad funcional, anormales, que se van a multiplicar sin control y de manera autónoma. Eso quiere decir que no tienen ningún freno. Arranca cada una por su cuenta, invaden localmente, o sea, en el sitio donde se está produciendo esta anomalía, invaden y luego empiezan a romper los límites naturales para llegar a otros tejidos y a otros sistemas por medio de la circulación y los ganglios linfáticos. Y ahí es donde nosotros llamamos que se presenta una metástasis, es decir, que esa célula agresiva se dio la particularidad de llegar a otros tejidos. Okay. ¿Listo?
se podría decir que entonces el cáncer es como esas células que van en desorden y van mutando y van saliendo y afectan a un lugar en específico y de ahí van también tomando rumbo, ¿no? Eso es. Exactamente. Y no tienen control. No tienen control. Todas nuestras células, de hecho, nuestro cuerpo produce células malignas todo el tiempo y desordenadas, pero tenemos un sistema inmunológico que se encarga de frenar y de calmar, y unas celulitas que se llaman fagocitos, que son como unos comedorcitos que andan por ahí, quitando esas células agresivas. Entonces, en algún momento una de esas células sufre un proceso genético extraño, un movimiento extraño, y empieza a duplicarse de manera desordenada, a generar otras células igualmente enfermas que no tienen ningún control por parte del cuerpo, y eso es lo que llamamos un tumor maligno. Ahora, hay que hacer una diferenciación que es muy importante en lo que es un tumor benigno de un tumor maligno. Eso es muy importante, ¿sí? Porque cuando a la gente le hablan de tumores entra en estado de pánico. ¿Sí? Entonces, es importante la diferenciación. Hay unas características para los tumores benignos y otras para los tumores malignos. Primero, los tumores benignos tienen una tasa de crecimiento más lenta y más ordenada, ¿sí? Y que muchas veces pueden retroceder. Ellas pueden retroceder. En cambio, las células malignas, los tumores malignos son desordenados, autónomos, empiezan a crecer rápidamente. Por eso es importante la detección temprana de los tumores, ¿sí? Ahora, otro punto importante, los tumores benignos no hacen metástasis, es decir, que no viajan a sembrarse en otras partes del cuerpo o en otros sistemas, mientras que los tumores malignos sí lo hacen, ¿ya? Ahora, el efecto. Los tumores benignos pueden causar la muerte, es cierto, pero sin duda los tumores malignos, si están sin un tratamiento y sin un control, seguramente van a terminar en la muerte del individuo. Esa es como una diferencia que es importante tener en cuenta. ¿Los tumores benignos también pueden causar la muerte? Los tumores benignos pueden causar la muerte por ciertas características. Por ejemplo, un tumor benigno que se encuentra en un sitio peligroso, digamos, por ejemplo, cerca a un vaso sanguíneo, sí, que esté dañando cierta estructura, pero de todas maneras su comportamiento es mucho menos agresivo que el que puede tener el tumor maligno o el cáncer que nosotros estamos hablando. Acuérdense que cuando hablamos de cáncer lo asociamos con el cangrejo, que es la célula que empieza a tener patas y piernas por todo lado, a ver cómo se sale del control, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo se sucede la invasión? Como yo les dije, primero aparece esa célula loca que empieza a duplicarse de una manera anormal, ¿sí? Entonces, ahí llega a ese tejido, ahí en ese mismo tejido, supongamos en la piel, es su primera manifestación. Cuando está ahí quietico, ahí en el tejido de origen que se llama piel, nosotros lo llamamos tumor in situ, porque eso muchas veces vamos a escuchar ese término, o sea, está en el sitio de origen, ¿ya? Ahora, ya cuando ese tumor maligno pasa a otros tejidos, ya sea por vecindad, ya sea porque tomó el torrente circulatorio, tomó la vía linfática u otras vías, ya hablamos de un tumor invasor o metastásico. Ya se fue esa célula loca y se sembró en otro lado sin control. ¿Listo? Sí. Bueno. Doc, y respecto, por ejemplo, usted hablaba que las células mutan. ¿Qué causa, o sea, qué conlleva a que una célula mute y empiece como a diseminarse por todo el cuerpo? Bueno, yo este tema lo quiero tocar con mucho cuidado porque las causas son muy importantes, ¿sí? Pero me gustaría primero hablarles un poquito del sistema inmunológico y del cáncer, ¿sí? ¿Cómo se comporta el sistema inmunológico? Como yo les decía a ustedes, el sistema inmunológico todos los días reconoce muchas células locas en el cuerpo, ¿sí? Pero es como el ejército que nosotros tenemos adentro. Primero hay unas células que hacen un reconocimiento, que dice, bueno, esto está mal.
manda la información, esto no lo tenemos que comer, no lo tenemos que fagocitar, y así sucesivamente. Y no, de esta manera no permite que haya una aberración en la duplicación que todos tenemos en nuestras células, que nuestro sistema esté limpio. Bien, entonces el sistema inmunológico es supremamente importante. Que eso pues lo voy a enganchar con lo que ustedes me están preguntando, porque el sistema inmunológico hay que cuidarlo, hay que cuidarlo de muchas maneras, con nuestros hábitos, con nuestra alimentación saludable, con muchas cosas. Entonces, este sistema inmunológico es el encargado de reconocer, detectar y destruir esos tejidos malignos que producimos todos los días, y esas células malignas. Bueno, y ya entrando en lo que es, ¿qué produce el cáncer? Digámoslo así. Yo quiero decirles a ustedes que nosotros podemos tener unos factores hereditarios para el cáncer. El cáncer de mama es bastante hereditario, por eso es importante que cuando en línea materna las mujeres tenemos antecedentes de cáncer de mama, estemos muy atentos, ¿sí? El cáncer de mama, el cáncer de colon también tiene factores de tipo hereditario. Es decir, hay varios tipos de cáncer que tienen factores hereditarios. Sin embargo, la gran mayoría de los cánceres tienen que ver mucho con nuestros hábitos. Es una mezcla de factores. Mezclas de factores que son la parte hereditaria, puede ser el envejecimiento celular, porque todos envejecemos, y los hábitos de vida no saludables, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, muchas sustancias que nosotros reconocemos como oncogénicas, ¿ya? ¿Cuáles son? El licor. El licor empieza a tener un proceso inflamatorio permanente en las vías digestivas, en los procesos que tienen que hacer el hígado de desintoxicación. Tenemos, por ejemplo, el cigarrillo, que ahorita voy a entrar en detalle de lo que es el cigarrillo como tal. Por ejemplo, el asbesto. ¿Ustedes se acuerdan de los casos de asbesto que hubo en Bogotá, de las tejas? ¿De PVC? De asbesto, entonces, que antes se hacían, y la gente inhalaba esos polvillos, y resulta que eso está relacionado con un tipo de cáncer pulmonar muy agresivo que se llama el mastocitoma, ¿sí? La radiación también es muy importante, ahora que se ha dañado la capa de ozono. Entonces tenemos, por ejemplo, el melanoma, que es un tumor maligno de piel muy agresivo, tiene mucho que ver con no protegerse de los rayos del sol, ¿sí? Inclusive puede llegar a ser metástasis desde que está de la punta, del tamaño de la punta de un alfiler. Entonces miren lo importante que es mirar los factores externos que producen el cáncer, la parte genética, y tenemos unos factores que se llaman los factores infecciosos, que también quiero que los toquemos, porque hay virus que pueden causar cáncer. ¿Ya? Tenemos dentro de ellos, yo creo que todos lo hemos escuchado como mujeres, el virus del papiloma. Hay ciertos linajes o variaciones del virus del papiloma humano que produce el cáncer de cuello uterino. Entonces, y que la gente dice, bueno, ¿y yo cómo sé que tengo cáncer, que tengo virus del papiloma? Es un virus que pasa totalmente inadvertido en el organismo, totalmente inadvertido. Ya nos damos cuenta a medida que empieza a hacer esa distorsión de los tejidos del cuello uterino. Entonces, miren, para resumir les digo, ¿cuáles son las causas principales? Tenemos la alimentación, también es importante, los altos niveles de grasa, por ejemplo, las mujeres con problemas de sobrepeso están predispuestas también al cáncer de mama, porque esa grasita que se acumula en el abdomen es una productora de estrógenos, ¿ya? Entonces miren todas estas cosas que son tan importantes, ¿no? Que son causas, lo que tú decías, ¿no? Hay muchos que vienen de factores, pues, hereditarios, pero otros que también puede ser por los malos hábitos que llevamos. Es decir, los factores hereditarios sabemos que no los podemos modificar. Total. No los podemos modificar, y eso es para muchas enfermedades. Pero los factores ambientales nosotros sí los podemos modificar, ¿sí? Si yo sé que tengo una tendencia a hacer cáncer y ando con un cigarrillo todo el día en la boca, pues seguramente estoy más
predispuesta a que me vaya a dar cáncer. Es ¿sí? cierto. Yo quiero tocar algo muy especial que es el cigarrillo, Okay. que se ha vuelto a usar en la gente joven y ahora está muy nice. Todo. Sí. Yo quisiera decirles que el cigarrillo, yo tengo una diapositiva aquí porque es que ni siquiera soy capaz de leer, aprenderme de memoria la cantidad de tóxicos que tiene un cigarrillo. Okay. El cigarrillo está relacionado con todos los tipos de cáncer que se puedan producir en un individuo, todos, Okay. de labio, de lengua, ustedes imagínense de ahí para abajo, de lengua, de esófago, de vías respiratorias, de pulmón, de todo. Todos los tipos de cánceres tienen que ver con el consumo de cigarrillo, ¿ya? Entonces aquí vengan, yo les leo unas sustancias porque ni siquiera me las sé que contiene el cigarrillo. Tiene cadmium, que es algo que le ponen a las baterías. Tiene butano, tiene ácidos acéticos, metanos, arsénicos, monóxidos de carbono, nicotinas, toluenos, amonios. Bueno, eso es un veneno. Entonces es importante que nosotros aprendamos, porque de hecho estamos en un mundo altamente cancerígeno en estos momentos. Si nosotros aparte de eso pues andamos con el cigarrillito en la boca, cada vez que nosotros inhalemos nos tenemos que acordar de lo que hacia dónde vamos. ¿Listo? Bueno, eso era como, yo quería tocar más especialmente el tema del cigarrillo. Sí, porque lo que tú decías, ¿no? Se ha vuelto muy tendencia nuevamente hoy en día el tema del cigarrillo y demás, y ahora tocando eso porque se ha vuelto muy de moda el vapor, ¿no? Los vapeadores en los jóvenes también pueden generar cáncer. Sí, señora, igual. Toda sustancia química que entre te puede lesionar. Ok, te puede lesionar. Ha estado tan en furor que tal vez hay desinformación o tal vez no hay desinformación al respecto de que eso no te hace daño. O sea, que no, que esos son los aromitas, que eso no te... Ni creas, todo. Y si tú te das cuenta, son tabacos. Ok. Son tabacos. O sea, yo le digo a la gente, o sea, nosotros no podemos controlar nuestra genética, pero sí tenemos un ramillete de cosas que sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El estrés también es un factor que frena el sistema inmunológico, lo pone, digamos que en un estado de adormecimiento que no es capaz de tomar decisiones y de acabar con las células cancerígenas. Entonces, la falta de ejercicio, el sedentarismo, yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de este tipo de cosas. Es cierto. Que puede modificarlas, puede hacerlo. Es verdad. ¿Ya? Doc, una pregunta. ¿Cuáles son los tipos de cáncer que existen? Bueno, los tipos de cáncer dependen del tipo de tejido que los origine, ¿sí? Porque tenemos el tumor del sistema nervioso, el tumor de mama, el tumor de piel, y de acuerdo a, digamos, a la degeneración patológica o a la característica patológica, lo que el patólogo ve en el microscopio, se le pone nombre y apellido, ¿sí? También de acuerdo al momento en que se encuentre, en el estadio en que se descubra y a la invasión que tenga, también se le da un nombre y un apellido, ¿sí? Entonces existe una clasificación también que se llama la clasificación TNM. T significa, habla del tumor, o sea, el tamaño, N, los ganglios que agarró, y M habla de las metástasis. Son términos médicos, pero en realidad los tipos de cáncer tienen que ver con el tejido que lo origina y también la graduación de su agresividad. ¿Listo? ¿Puede dar cáncer en cualquier parte del cuerpo? En cualquier parte del cuerpo. En cualquiera puede dar. En cualquier parte del cuerpo. Okay. Sí. Se me apagó el computador, pero me gustaría mucho conectarlo porque yo creo que a mí me gustaría mucho hablarles del cáncer curable como tal, como tal, porque cuando la gente escucha la palabra cáncer entra en estado de pánico total. Sí. Siento que cuando se habla del cáncer, uno siempre lo va a asimilar a muerte. No hay nada que hacer. Y no es cierto. Ajá. Y no es cierto. No es cierto. Yo inclusive soy una sobreviviente de cáncer y aquí estoy después de 11 años. Gracias. El cáncer no es una sentencia a muerte, no lo es.
pero es importante que nosotros aprendamos a cuidar nuestro cuerpo, aprendamos a detectar los signos de alarma que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, el cáncer tiene, digamos que una etapa de prevención, o sea, antes de que suceda, que es muy importante. Exacto. Una etapa de diagnóstico y una etapa de tratamiento, ¿ya? Si nosotros lo detectamos a tiempo, fácilmente podemos sobrevivir, ¿sí? Esto no me prendió. Un segundo. Bueno, entonces yo quiero pues aprovechar este momento para tocarles el tema de lo que significa la prevención del cáncer, porque está en nuestras manos, está en las manos nuestras prevenir el cáncer, ¿sí? Con todo lo que nosotros dijimos, ¿qué dijimos? Cuidar nuestros factores ambientales, ¿ya? Y quiero hablarles un poquito de lo que es la citología rápidamente, la mamografía, el autoexamen de mama, cuáles son los exámenes o las partes preventivas que nos pueden salvar la vida, ¿ya? Que es importante tener en cuenta porque es interesante lo que tú dices y es que se puede, ¿sí? Asimilamos siempre el cáncer a muerte, no hay nada más que hacer, ya todo está perdido y siempre hay ese temor, pero teniendo en cuenta que se puede prevenir y que si uno mismo también cuida de uno mismo, también puede prevenirlo. Y si ya de pronto contamos con la oportunidad de que tuvimos, hablando del cáncer de mama, nos hicimos el autoexamen, pudimos a tiempo ver que había algo mal ahí y llevar ese tratamiento, también se puede. Claro, es que miren, yo les voy a decir una cosa. En cuanto al cáncer de mama, que es el cáncer más común en las mujeres en el mundo entero, el más prevenible, el más curable si se diagnostica a tiempo y el que se lleva a mucha gente porque no se cuida y porque no se pone pilas a tiempo, que inclusive también en los hombres hay cáncer de mama. Tenemos la herramienta más económica que se llaman nuestras manos. Por experiencia propia yo les puedo decir, mi diagnóstico no fue a través de una mamografía. Mis mamografías eran normales. Yo estaba dentro del 10% de la población que le salen las mamografías normales. Mi diagnóstico fueron mis manos. Okay. El tener en cuenta que había alguien de mi familia que me generaba un factor de riesgo, que había tenido cáncer de mama. Entonces eso me tenía alerta. Ya en el momento en que uno con sus manos se toca, que es muy importante hacerse el autoexamen de mama una vez al mes, hay unas cosas muy claras, tocarse con la mano contraria en sentido de las manecillas del reloj muy bien, exprimirse el pezón, tocarse las axilas. Nosotros tenemos en las manos el diagnóstico en el momento que, a ver, aquí hay algo, ve, aquí me salió una cosita, no guardárselo, hay que inmediatamente acudir al médico. Entonces, la mejor herramienta son las manitos. Doctora, y a propósito de eso que usted mencionaba en su caso, o sea, ¿en qué incide en que a veces hay pacientes a los que no se les diagnostica a través de los exámenes como tal de laboratorio y sí a través del autoexamen? O sea, ¿por qué ocurre eso? Porque mira, precisamente como hay varios tipos de cáncer, sí, inclusive de mama. Hay unos cánceres que se pueden ver en la mamografía, tienen ciertas características, que tienen unas pinticas de calcio, dicen, esto está raro, ¿sí? Pero hay otros que no se ven, depende del... El cáncer es muy traicionero, entonces puede que se vea y puede que la mamografía no lo vea porque es algún tipo de tejido que no lo visualizan. Entonces, ¿qué es lo importante? El autoexamen de mama. El autoexamen es salvador. Y las mujeres no tenemos la costumbre de tocarnos, no nos gusta reconocernos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo nuestro, nosotros debemos tocarnos cuando nos estamos bañando, con la mano contraria, revisarnos nuestro cuerpo, tocarnos, profundizarnos. El cuerpo es perfecto, si hay algo uno se da cuenta porque ya lo conoce. Ve, esto yo no lo tenía, qué tan raro, ¿sí? Esto, ve, y esta cosita aquí, eso ha salvado la vida de mucha gente, incluyendo la mía. Entonces, miren que el cáncer
sí, se puede prevenir. Sí. Entonces, si uno llega en un estadio al médico donde se ve, me cogí una cosita, ayúdame, y te hacen el examen y te lo ves, seguramente vas a tener una sobrevida muy alta en caso de tener un cáncer de mama, ¿sí? Hay otros exámenes que son también muy importantes, como es la citología vaginal. O el examen de detección del virus del papiloma, que ya dijimos que es la causa, eso es el virus causal del cáncer de cuello uterino. La citología es supremamente sencilla, ¿sí? La citología se hace cada año, la citología es un cepillito suave, que entra y toma una muestrica de los tejidos, se pone en una laminilla y se manda al laboratorio y ha salvado muchas vidas. Antes las mujeres, la primera causa era la muerte por cáncer de cuello uterino, que es una muerte muy fea, muy dura. Y resulta que a medida que la persona que se inventó esto, los exámenes de Papá Nicolau y todo eso, hizo que mucha gente hoy esté viva. Cambió la historia también de la humanidad. Entonces, miren qué cosas tan elementales que la gente no se hace. Otra forma de estar pendiente es el antígeno prostático, que para prevenir el cáncer de próstata. El ir cuando los hombres ya sobrepasan los 40, 45 años, tengan la costumbre de ir donde el urólogo, le tienen mucho miedo a que les hagan un tacto. Bastante. Sí, mucho Cuando pánico. las mujeres tenemos que pasar por eso cada año. Año. Sí, pero el tacto también les salva la vida, ¿sí? Entonces yo me acuerdo de un lema por ahí que vi, no me acuerdo en dónde, que decía, un dedito te puede salvar la vida, y es cierto, ¿sí? Entonces hay cosas tan elementales que debemos incluir como disciplina y que nos puede salvar la vida. En conclusión, esos exámenes se llaman exámenes de tamizaje. De tamizaje, ¿qué quiere decir? Que son exámenes de bajo costo, porque fíjense que una citología te la hacen en cualquier parte, de alta sensibilidad, ¿sí? Que es muy fácil de hacer, porque una citología te la hace un auxiliar capacitada, un ginecólogo, un médico general, o una enfermera, te la pueden hacer, una bacterióloga. Y son exámenes que no son tan fuertes para el paciente, simplemente tener la voluntad de hacerse este tipo de procedimientos, ¿sí? Bueno, como les decía, la mamografía, las mujeres tenemos que tener claro que el cáncer de mama es una realidad. Es casi, suena muy feo la comparación, pero es casi que una epidemia. Si ustedes miran las estadísticas, es increíble la cantidad de cáncer de mama. Lo que nos salva en estos momentos es que hay tanto caso que ha obligado a la ciencia a evolucionar en sus tratamientos. Entonces, antes era una condena a muerte, ahora no, ¿sí? Entonces, primero, para detectar el cáncer de mama, primero hay que tener en cuenta los factores familiares de cáncer de mama. Mamá, abuelita, tía, prima, sobre todo línea materna. ¿Ya? Segundo, cuidar los factores externos. El uso del cigarrillo, ciertos anticonceptivos, bueno, hay mujeres que no deberían tomarlos porque están cargados de estrógeno. Yo pienso que una mujer cuando va a empezar a planificar debe consultar con su médico precisamente para evitar ese tipo de cosas. La mamografía, cuando ya el autoexamen de mama, que es indispensable desde que la mujer empieza a menstruar. Hoy en día hay casos de cáncer de mama de niñas desde los 13, 14 años. Entonces, hay que enseñarles también a nuestras niñas a que se toquen, se revisen, que no les dé pena tocar su cuerpo es hermoso, y detecte lo que tenga que detectar. Autoexamen, viene la mamografía, ya cuando pasamos pues de los 40 deberíamos hacernos una mamografía. La mamografía tiene también como unas divisiones, ¿sí? Unas clasificaciones, tenemos esas clasificaciones se llaman BIRADS, es un término radiológico, digámoslo así, que puede ser el 1, que es un estudio normal, una mamografía que
hagan de cuenta una cosita muy bonita. Un BIRAT 2 que puede tener por ahí unos gangliecitos, algunas cositas. Un BIRAT 3 que es como ver un cielo nublado. Cuando hablan de BIRAT 3 es como que no sé qué estoy viendo, ¿sí? Veo muchas nubes, algo así. Entonces, generalmente las programan para estarles haciendo revisión cada 6 meses. El BIRAT 4 ya es una alta sospecha de un cáncer y el 5 ya es evidente. Entonces, miren cómo se va enlazando todas estas cosas, ¿no? Y en cada etapa de nuestra vida tenemos que estar pendientes, porque vamos envejeciendo, ¿no? Pues yo tengo aquí una imagen de lo que es un cáncer de mama en una mamografía. Creo que ustedes lo van a ver más adelante. Hagan de cuenta un cielo lleno de tormentas, ¿sí? Bueno, eso era como lo que les quería hablar de lo que es lo que son los factores de riesgo y los tamizajes. También es importante tener en cuenta cómo prepararse para una citología vaginal. Ay, no, qué pereza, no, qué cosa tan horrible, ay, no, ya me Dios. toca, no quiero. Nos estamos cuidando, por Dios, tu cuerpo es valioso, ¿sí? Desde que la mujer empieza su vida sexual activa, debe hacerse su citología, porque puede haber estado en contacto con el virus del papiloma. Virus del papiloma no te produce ninguna manifestación clínica, simplemente entra al tejido, se queda ahí guardadito, muy tranquilo, y va produciendo los cambios con el paso del tiempo. O sea, entre más temprana la mujer empieza su vida sexual, más los hombres también sufren de virus del papiloma, más compañeros sexuales tengan, menos se cuiden, ¿sí? Con el preservativo, hombre, pues más posibilidad de que tengan un contacto con un virus del papiloma humano, ¿ya? De hecho, hay un estudio en mujeres universitarias, no me acuerdo en estos momentos donde lo hicieron, donde el 70% ya de las universitarias ya habían estado en contacto con el virus del papiloma. No significa que les vaya a dar cáncer porque hay varios linajes, pero eso indica, oye, ten cuidado y cuídate un poquito y hazte la citología o hazte el examen del virus del papiloma. Entonces yo les quiero comentar aquí como que hay que tener en cuenta a la hora de tomarse una citología, porque la citología hay que hacérsela bien hecha, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, yo anoté no tener la menstruación o haber dejado pasar por lo menos 3 días desde que pase la menstruación. Que haya desaparecido el sangrado, porque obviamente la persona que la va a leer, pues no va a ver nada. 2 o 3 días anteriores al examen, no haber tenido relaciones sexuales. Importante. No haberse aplicado óvulos, ni duchas, ni cremas, ni nada de esas cosas, porque eso saca las células que se necesitan tomar, ¿ya? Y tener en cuenta que no es un examen doloroso, puede ser un poquito incómodo, aprensivo, pero no es un examen definitivamente doloroso, ¿sí? Entonces, eso es como lo que yo les quería comentar. Muchas gracias, Doc, por esos aportes, porque siento que es importante, porque efectivamente la citología es como llamémoslo de esta forma, como algo que uno dice, no quiero que llegue, pero tenerlo en cuenta de que es algo, como decía ahorita la doctora, que nos puede salvar, pues es importante y es de ser conscientes y también tener eso en cuenta, lo que acabas de decir, para que se pueda realizar bien ese examen y que se pueda ver todo lo que tenga que verse en ese resultado. Es que las mujeres y todos tenemos que cuidar nuestro cuerpo y quererlo. Quererlo, y quererlo es, ven, yo me voy a hacer esto porque es para mí, ¿sí? Tengo que evitar que me vaya a dar esto, ¿sí? Tengo que comer bien porque soy yo, es verdad. ¿sí? Tengo que hacer ejercicio, bueno, soy yo. Si uno no se quiere, entonces nadie lo va a querer. Sí, como tú lo decías ahora, ¿no? El cuerpo es el templo y hay que tenerlo bien y hay que cuidarlo, amarlo, protegerlo, y es bien importante. Doc, una pregunta. ¿Qué es la quimioterapia? Bueno, antes de entrar a lo que es la quimioterapia, acuérdense que existe una vacuna contra el virus del papiloma, ¿sí? Que eso ha causado escándalo, que eso paralizó a no sé quién, así sé cuándo. Eso es un avance de la ciencia,
muy bonito. Y quiero que sepan que en esto intervino una científica colombiana, Sí. en la vacuna del virus del papiloma, ¿sí? Todas las vacunas en algún momento pueden tener algún tipo de reacción, es algo que puede esperarse, pero nosotros no podemos negar que las vacunas han salvado gente en este mundo, ¿sí? Han salvado gente, ustedes están más jóvenes que yo, mucho más jóvenes, a mí me alcanzó a tocar compañeritos que iban al colegio con secuelas de polio, ¿sí? Ustedes no conocen eso, ¿por qué? Porque a ustedes los vacunaron contra el polio, ¿m? Y cosas así, o sea, las vacunas han salvado, igual el virus del papiloma se debe usar, porque es una manera de adquirir las defensas contra ese virus que te va a fregar, que te va a fregar. Ah, y otra cosa, el virus del papiloma no solamente te puede causar cáncer en el cuello uterino, te puede causar cáncer de vulva, cáncer de labio, miles de cosas. Entonces, hay que vacunarse y no hay que llenarse de tantos mitos, porque cuando uno se llena de mitos comete errores, uno debe aprender de la historia. Entonces uno dice, bueno, no es que la vacuna, no es que yo soy antivacunas. Bueno, uno coge los libros y lee un poquito sobre historia de la medicina y dice, ve, de verdad que el virus de la vacuna de la viruela salvó mucha gente. Ve, de verdad que la vacuna del polio, uy, cuánta gente nos salvó. Uy, entonces uno tiene que ser analítico, primero que sugestionable, digámoslo así. Bueno, entonces, ¿ustedes quieren que yo les hable como de qué? Como de quimioterapia. Ajá. Hablemos un poquito de qué es la quimioterapia. Bueno, yo les voy a hablar primero cómo son los tratamientos del cáncer. Okay. Tenemos unos tratamientos que se llaman sistémicos y otros que se llaman localizados, ¿sí? Los sistémicos son los que viajan por todo el torrente sanguíneo, dentro de ellos está la quimioterapia, la hormonoterapia, porque por ejemplo los tumores de próstata no son sensibles a la quimioterapia, son hormonodependientes, entonces ponen hormonas, ¿sí? Terapias dirigidas, ¿sí? Y tenemos los tratamientos localizados, que son la radioterapia y la cirugía, los que van ahí, donde directo donde se creó el tumor. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo de la quimioterapia? La quimioterapia son unos medicamentos que se encargan de destruir, digamos, envenenar el tumor, digámoslo así. Yo sé que mucha gente le tiene miedo a la quimioterapia, pero la quimioterapia es un tratamiento salvador. No es eterno y salva muchas vidas. Entonces, ¿qué pasa cuando entra un medicamento como la quimioterapia? Estos medicamentos, viajan por vía sanguínea, ¿sí? Se van al tumor, detienen la división celular. Acuérdense que yo les estoy diciendo que son tumores locos, células locas, los detiene, los para, ¿sí? Produce la muerte de esas células, las mata, ¿sí? E impide que se sigan dividiendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la gente dice, ay, no, pero es que eso me tumba el pelo. Bueno, es que nosotros tenemos unas células en nuestro organismo de crecimiento rápido que no son tumorales, por ejemplo, las del cabello. Entonces, como son estos medicamentos van hacia allá, pues se le cae el pelo a la persona, pero igual vuelve y sale. O sea, no hay que tenerle tanto miedo a lo que no hay que tenerle miedo, ¿sí? Entonces, esa es la quimioterapia. Entonces, viaja por vía sanguínea, detiene la división de esas células, las mata y evita que se dividan. Bueno, que sigan como loquitas. Que sigan como locas. Ahora, la quimioterapia es muy importante. Gente que dice, no, pero es que yo no me la hago. Pues resulta que la quimioterapia está detectando a nivel microscópico a las células cancerígenas que ya se pueden haber escapado. Por ejemplo, en el cáncer de mama. No, yo no me hago eso, me intoxico, me muero. Por Dios, todo pasa. Pero ese medicamento en esos momentos puede estar atacando alguna célula loca que se fue de esa mama y anda viajando buscando a dónde sembrarse, ¿sí? Entonces, fíjense que la quimioterapia es muy importante, ¿sí? Es cierto. Ahora, la quimioterapia, afecta al sistema inmunológico.
La quimioterapia frena algo del sistema inmunológico, ¿sí? Pero, a ver, es parte del tratamiento, es parte del tratamiento. Uno puede ver, por ejemplo, que durante el proceso de quimioterapia se pueden bajar los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, o sea, es un medicamento que entra y dice, bueno, quieto, esto lo voy a arreglar, ¿sí? Todo se frena, el sistema inmunológico se frena, se bajan las defensas, mientras él está actuando, limpiando, como el estropajo que va dándole, una vez que, eso es cíclico, entonces una vez que lo hace, otra vez el organismo vuelve y recupera sus células y su sistema inmunológico. Ya, por eso es que la quimioterapia es por ciclos, cada 20 días, cada semana, porque bajan las defensas y vuelven y suben, pero en esos momentos el medicamento está actuando también. Por eso es que es importante que la gente no utilice nada adicional a lo que le está mandando su oncólogo. No, que tome células de borrego del burro, no porque puede interferir con este proceso. De hecho, por ejemplo, yo les digo, cuando yo estaba en quimioterapia, yo le pregunté, no, que tomes el embrión del burro, eso me decían de todo. Y yo lo consulté con mi oncóloga, aún siendo médica, le pregunté, ven, yo puedo, no hagas nada, aparte de lo que yo te estoy diciendo. Cuando tú termines conmigo, vaya y tómese lo que quiera, pero ahora no, ahora haga lo que yo le estoy diciendo, que eso le va a salvar la vida. Y yo obedecí y estoy aquí. ¿Sí? Entonces uno tiene que confiar en su médico y hacerse las cosas, ¿sí? Y hacérselas a tiempo, sin tener tanto temor. No, es que yo le tengo pavor. No, porque yo lo digo porque yo le tenía mucho miedo y se me vinieron muchas lágrimas de miedo. Pero luego me di cuenta que eso me salvó la vida, que fue algo transitorio y salvador. Entonces la gente tiene que tomar conciencia de que hay que hacerse los tratamientos una vez que el médico se los ordene. ¿Listo? Listo. Bueno, no sé si me quieran preguntar algo más de lo que es la quimioterapia. De la quimio, ahí ya vamos bien. Ahora acerca de la radioterapia. Hablábamos de que la quimio va por el torrente sanguíneo y la radioterapia va directamente. Eso. ¿Cómo funciona la...? Bueno, la radioterapia es el tratamiento local del tumor, ¿sí? La quimio ya sabemos que no lo ponen por un catéter, se fue todo eso y barra de ahí en adelante lo que encuentre, ¿sí? Aún lo que está microscópico que no lo hemos visto. La radio actúa a nivel local. La radioterapia son una serie de rayos X sofisticados, digámoslo así. De hecho, antes de dar la radioterapia se hace un estudio muy complejo que incluye médicos, radiooncólogos, físicos, donde ellos estudian los rayos, cómo van a entrar. Entonces es un rayo que entra directo y calculado al sitio donde estaba el tumor o donde está. Si el tumor ya lo sacaron, para quemar esa zonita alrededor, que no quede ninguna célula loca por ahí, ¿sí? O si no lo han sacado, para disminuir el tamaño del tumor. Entonces, es un rayo, te acuestan en una cámara y hacen un disparo, que es una cosa muy corta, que va directo a quemar el sitio donde está alojado el tumor y evita que las células sigan ese crecimiento desordenado y rápido. Entonces, haz de cuenta que las quema como cuando uno revienta esas pepitas de los plásticos. Así sucede, ¿sí? Pero no es dolorosa. Hay que tener ciertos cuidados porque es un rayo, entonces puede producir algunos signos de quemaduras, pero nada que no se pueda solucionar. ¿Ya? Y lo otro, pues, es la extirpación del tumor, en lo posible. Que ese ya es quirúrgico. El quirúrgico, el quirúrgico. ¿Qué te parece, Eric, si vamos al tema de los mitos? Importantísimo. Si vemos el tema de los mitos. Bueno, el primer mito es que el consumo excesivo de azúcar genera cáncer. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? Pues mira, yo, tanto como el consumo de azúcar, no. Las dietas no saludables en general, ¿sí? Las dietas que no tienen buena cantidad de fibra,
las dietas que con alto contenido en grasa, que producen estreñimiento, que hacen que se acumulen sustancias tóxicas en el organismo, que crean tejido adiposo en el organismo. No solamente los azúcares, porque generalmente la persona que consume azúcar tiene otros muy malos hábitos. No es solamente el azúcar. No sabe comer saludablemente, ¿sí? Entonces, tanto como el azúcar, yo pienso que es todo el contexto de una mala alimentación. No, y que la persona que tiene cáncer que no puede consumir azúcar y que se alimenta porque se alimenta el tumor, eso no es cierto. Porque ustedes ya ven, es algo genético que está ahí, que ya se enloqueció. Una cosa loca que en la célula no va y dice, venga, regálame un chocolate, yo me lo como porque voy a seguir dándole duro a este. No, ese no es. Pero sí los malos hábitos de vida. Otro mito es que todos tenemos cáncer, solo que algunos lo desarrollan y otros no. No, o sea, lo que producimos todos los días son células imperfectas y entre comillas cancerosas. O sea, nosotros somos una fábrica de células, pero tenemos un sistema inmunológico que es perfecto, que se encarga de ir por todas partes como un policía. Esta no, plan, a comérsela. Sí, producimos células anormales y con tendencia a ser cancerígenas o cancerosas, pero nuestro sistema inmunológico todos los días se encarga de acabar con esas células. Bueno, y para ir culminando un poquito, tengo una pregunta para ti, una pregunta bien profunda, y es, para ti, ¿cuál es tu esencia? ¿Cuál es la esencia tuya, de ti como mujer, de ti como persona, que te hace ser única. Tú y única? Pues para mí la esencia como persona es tratar de aprender de las cosas de la vida, ¿sí? Ver las enseñanzas, ¿sí? Y yo les puedo decir, ya que me trajeron a esta charla, que mi vida se divide en un antes y en un después. Antes de que me diera el cáncer y después de haber superado el cáncer y de ese proceso. O sea, ¿qué aprendí yo? Primero, que el cáncer se puede tratar. Sí, y hay que tratar de que se diagnostique a tiempo. Segundo, que es una enseñanza de vida. Es una enseñanza de vida. No es ¿y por qué me dio a mí esto tan horrible? Es ¿para qué? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? Estoy aprendiendo a ser más valiente, estoy aprendiendo a ser mejor ser humano, a ser más compasivo, ¿sí? A amarme más, a no estarme autoflagelando, ¿sí? A tener compasión con las otras personas que están a mi alrededor, ¿sí? Entonces, para mí es una enseñanza de vida y un agradecimiento porque dije, bueno, me estrellé, pero mire que esto valió la pena, soy mejor ser humano, ¿sí? Entonces, para mí es eso, es el antes y el después. Qué bonito. Importante. Bueno, Eric, tenemos un detalle. Sí, de parte de NT Labs y por acompañarnos hoy, doctora, aquí le tenemos. Qué rico, muchas gracias. Con mucho cariño de NT qué Labs. rico. Es saludable, yo creo. Sí, súper saludable, qué rico. Qué rico. Qué Doc, rico. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos dado tanto y compartido de ese conocimiento muy valioso. Muchísimas gracias. Yo creo que se comprendió cada uno de los temas. La verdad que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y acuérdense, hay que amarse, hay que amarse. El cuerpo es un templo. Hay que amarse, cuidarse, ser saludable, vivir felices, ¿sí? Cuando uno pasa por un proceso se da cuenta que la vida es valiosa y hay que ser felices en la vida. Entonces, bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio de Hablando a lo Natural. Recuerden que le pueden dar like a este video, dejar su comentario y si no se han suscrito, suscribirse. Aparte, compartiendo estos videos nos ayudan muchísimo a llegar a más personas. Por acá abajo les vamos a dejar nuestras redes sociales y gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio.